Hola amigos de MediaMed, en este video te explicaremos el proceso de extracción por solvente que realizarás en el laboratorio al PLS que obtuviste al lixiviar un mineral de cobre utilizando cloruro férrico como agente oxidante. Según las condiciones de la tabla referencial, se debe medir el pH del PLS y ajustarlo a 2. Por otra parte, se debe tomar la cantidad de orgánico necesaria y agregarle un embudo de decantación previamente rotulado. El extractante que vas a utilizar se llama LIX 860N-IC, el cual está en una proporción del 10% respecto a un diluyente que en este caso es queroseno y que está presente en un 90%. Una vez agregada tanto la parte acuosa, que es el PLS, como el orgánico descargado, se debe comenzar a agitar vigorosamente para que ambas partes puedan estar en íntimo contacto, de tal forma que el orgánico se cargue con el cobre. Cuando terminen de agitar, se debe esperar a que ambas fases se separen. El orgánico pasa a llamarse orgánico cargado y el acuoso ahora se llama refino, el cual debe ser retirado cuidadosamente por el fondo del embudo de decantación y enviar una muestra para análisis químico. El orgánico cargado pasa a la etapa siguiente de reextracción, mientras que el refino se descarta. Debemos mencionar que el refino va a pasar a la etapa de lixiviación a nivel industrial y con esto van a ser regadas las pilas. Para la parte de reextracción nosotros tenemos el orgánico cargado y tenemos una fase acuosa que proviene de la etapa de electroobtención y que se llama electrolito pobre, el cual debe ser agitado nuevamente junto al orgánico cargado. Finalmente, la fase orgánica va a estar descargada y la fase acuosa pasa a ser un electrolito rico, el cual debe ser retirado cuidadosamente por el fondo del embudo de decantación. No olvides enviar una muestra para análisis químico. El resto del electrolito debe ser almacenado para posteriormente ser utilizado en el experimento de electroobtención. En el informe deberán realizar el diagrama de McCabe-Thiele. Para esto deberán realizar un balance de masa a cada razón orgánico acuoso, tanto para la etapa de extracción como de reextracción. El balance de masa de la etapa de extracción vamos a considerar que lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra va a ser un volumen de acuoso por su respectiva concentración más un volumen de orgánico descargado por su respectiva concentración en cobre. Luego de mezclar estas fases, nosotros vamos a obtener un volumen de acuoso por su respectiva concentración de cobre más un volumen de orgánico cargado por su respectiva concentración en cobre. El acuoso que ingresa es llamado PLS, mientras que el acuoso que sale es llamado refino. Para simplificar los cálculos, vamos a considerar que la concentración de cobre en el orgánico descargado es 0. Luego vamos a comenzar a simplificar los datos. Para esto vamos a despejar la concentración de cobre en el orgánico cargado. Vamos a considerar también que el volumen del acuoso va a ser igual al volumen del PLS y que es igual al volumen del refino. Por lo tanto, nuestra ecuación quedará de la siguiente forma. El volumen de acuoso multiplicado por la concentración de cobre en el PLS menos la concentración de cobre en el refino. Por otro lado, vamos a tener el volumen de orgánico cargado por su respectiva concentración de cobre. Vamos a despejar las variables, quedando nuestro balance de la siguiente forma. Nosotros vamos a conocer los datos de volúmenes de acuoso, volúmenes de orgánicos, concentración de PLS y concentración de cobre en el refino. Nuestra única incógnita va a terminar siendo la concentración de cobre en el orgánico cargado. Deberán graficar para cada razón orgánico acuoso los puntos de las concentraciones de cobre en el refino,
y la concentración de cobre en el orgánico cargado en el eje Y. Para graficar la isoterma de carga, el eje X va a ser la concentración de cobre en el acuoso, mientras que el eje Y va a ser la concentración de cobre en el orgánico. La recta de operación va a ser dada, luego van a tener que realizar las etapas por las cuales debe entrar el PLS para convertirse en el refino. Esa es llamada isoterma, mientras que la línea recta es llamada recta de operación. El conjunto de todo esto es llamado diagrama de Magtiel. Para la etapa de reextracción vamos a considerar el siguiente balance. También vamos a decir que lo que entra es igual a lo que sale. El volumen de acuoso en este caso va a ser llamado electrolito pobre, que va a entrar en conjunto con el orgánico cargado, con su respectiva concentración en cobre. Luego de agitar, nosotros vamos a obtener un electrolito rico más un volumen de orgánico descargado con su respectiva concentración de cobre. El único dato que no vamos a conocer va a ser la concentración de cobre en el orgánico descargado. Por lo tanto, vamos a tener que despejar esta variable. El balance de masa va a ser el siguiente. Al graficar los puntos obtenidos anteriormente por el balance de masa, vamos a tener una nueva isoterma de reextracción. La única diferencia que existe con el diagrama de extracción es que los ejes deben ser intercambiados, quedando en el eje X la concentración de cobre en el orgánico y en el eje Y la concentración de cobre en el acuoso. La recta de operación también son datos que van a ser entregados en el informe. En el informe no olviden analizar la selectividad del extractante por el cobre y el fierro, además de entregar los diagramas de extracción y reextracción. Si te sirvió este video, puedes darle like, suscribirte y visitar www.mediamed.cl para revisar otros temas de interés. Quedamos atentos a cualquier duda en la sección de comentarios de este video. Hasta pronto.